Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Marcos con estos tres elementos fundamentales, esenciales, que son tres palabras claves que nosotros utilizamos: Jesús de Nazaret, salvación y el hombre. Son tres palabras entonces que combinadas podemos entender como la síntesis de lo que Marcos nos está queriendo transmitir. En la síntesis, así como entiende Marcos, o mejor dicho, toda la comunidad que reflexiona. San Marcos reflexiona entonces de este cambio del hombre gracias a la salvación ofrecida por Dios a través de Jesús de Nazaret. Y así podemos ir haciendo, ¿verdad?, esta combinación, este juego de palabras, porque los tres elementos van como en una simbiosis, decíamos, es decir, que cada una de estas palabras están muy unidas entre sí. No podemos separarlas, es decir, Dios se encarna en Jesús de Nazaret para salvarnos y al mismo tiempo al salvarnos significa que está transformando al hombre, está cambiando al hombre. Nosotros en estos días ya hemos iniciado a reflexionar sobre esta palabra clave, la tercera, ¿verdad?, que es el hombre. Vamos a continuar. Si algunos de ustedes desean todavía profundizar más la salvación o Jesús de Nazaret, entonces pueden mirar los cursos anteriores, porque estamos yendo en una forma sistemática también nosotros. Bueno, vamos a mirar un poco lo que nos dice el hecho de la religión como tal, donde nosotros buscamos profundamente nuestra unión existencial, primero con nuestra propia naturaleza, pero que nosotros lo entendemos como una dependencia total de Dios, ¿verdad? O sea, religarse a la propia esencia, preguntarse y decir quién soy yo, ¿verdad? Y así entonces encontramos y miramos y reflexionamos sobre el hombre, es decir, sobre nosotros mismos. Nosotros decíamos que en el Antiguo Testamento, que había dado pie a la palabra salvación, o a este concepto de salvación, esta forma de pensar, ¿verdad? Nosotros hemos visto, que todo entonces tiene un camino, pero mirado desde el judaísmo, que es un camino que defrauda.
Defrauda porque cambia aquí cuando se ofrece la salvación eso que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando en un Mesías, confiando en un Mesías más bien guerrero, humano, liberador, pero en el sentido de David, con la espada en mano, lucha, guerra. Sin embargo, le encontramos a un Mesías totalmente diferente en este sentido. Ahora, para asegurarse una salvación concebida con trazos estrictamente humanos, es que se han valido de la religión. Creen que Dios ha prometido un triunfo humano al pueblo que le sea fiel, un avasallamiento de los hombres en nombre de Dios. Se han identificado con esta esperanza. Por eso, al fallar, necesariamente todo el hombre se viene abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando no encontramos esta respuesta, porque ellos ponen toda la confianza en el aspecto humano, de ese cambio humano y simplemente, y no están entendiendo lo que está por detrás, ¿verdad? Lo esencial y lo fundamental de lo que te quiere transmitir la teología de Marcos. Ha fallado, dice, la esperanza, porque no coincidía con el querer de Dios. Y es Dios el dueño de la historia. El hombre que ha perdido toda su esperanza se ha perdido también totalmente en su persona, porque el hombre no es más que su propia esperanza. Esta se ha podido transformar en el encuentro con Cristo, pero si este encuentro no ha existido, todo el hombre muere en el derrumbe de sus esperanzas imposibles. Esto también es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre que ha perdido toda su esperanza, cuando uno pierde toda esa esperanza de salvación, esa esperanza de transformación, de cambio, entonces, ¿qué pasa? Se ha perdido también totalmente en su persona. Se pierde entonces la persona como tal. Cuando uno pierde ese GPS hacia dónde está caminando, no tiene ideales, no tiene proyectos, ciertamente que entonces la propia vida se va muriendo poco a poco. El hombre que ha merecido verdaderamente esa gracia de Dios, que ha merecido recibir todos los dones de Dios, pero que sin embargo ahora el hombre por sus acciones también ha perdido toda su esperanza, se ha perdido también totalmente todo lo referente a su propia persona. Es decir, la no realización del hombre, el no realizarnos como personas, porque el hombre no es más que su propia esperanza. Esta se ha podido transformar en el encuentro con el Cristo. Pero si este encuentro no ha existido, todo el hombre muere en el derrumbe de sus esperanzas imposibles, en el mundo de sus esperanzas imposibles. Y no pensemos solamente con una mentalidad puesta en el pasado, en la esperanza de Israel. El antiguo pueblo de Dios no es más que el símbolo de toda esperanza humana. Creo que nosotros bastante hemos estudiado, leído, reflexionado sobre esta cuestión, ¿verdad? De poner toda la esperanza, pero dentro de un sentido también del símbolo de la esperanza humana. La antítesis de la salvación cristiana de todos los tiempos es justamente el truncar, el matar, ¿verdad? Los ideales, las propuestas de evangelización, las propuestas de apertura dentro del quehacer religioso, dentro del quehacer de la evangelización. Por lo tanto, el hombre no es más que su propia esperanza. Y nosotros nos damos cuenta que esa esperanza, si es que nos proyecta, ¿verdad?, con ese deseo de llegar a una meta y de llegar a un fin, imagínense, si se muere la esperanza, muere todo. Es por eso que también nosotros tenemos una frase muy interesante. La esperanza najadeña, decimos nosotros, porque justamente eso es lo que nos mueve, nos da la fuerza, ¿verdad?, para ir en esa lucha continua de buscar la salvación. Volvemos enseguida con más Ñan Yara Ñe Nuevo Testamento. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género?
Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio
en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje para los ignorantes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer
a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Marcos, este evangelio que es el primero en escribirse, narrarse, que nos está dando como una síntesis dentro de su teología con tres palabras clave: Jesús de Nazaret, salvación, y luego también nosotros tenemos esta palabrita, ¿verdad?, que es el hombre como tal, el hombre que cambia. Ha fallado la esperanza porque no coincidía con el querer de Dios. Falla por eso, no coincide con el querer de Dios. Y es Dios el dueño de la historia. Dios es el dueño de la historia. El hombre que ha perdido toda su esperanza se ha perdido también totalmente en su persona. Esto sí que es importante y es deseoso que todos puedan aprender y conocer. El hombre que ha perdido
toda su esperanza ha perdido también totalmente en su persona, porque el hombre no es más que su esperanza. Viste que esto es importante que tengamos en consideración. El hecho de que el hombre es su esperanza continua, está anhelando continuamente, tiene la esperanza de. Esta se ha podido transformar en cualquier de estos encuentros personales con Cristo. Pero si este encuentro no ha existido, todo el hombre muere en el derrumbe de sus esperanzas imposibles. El derrumbe entonces total, ¿verdad? Si es que no ha existido. Y no pensemos solamente en una mentalidad puesta en el pasado, en la esperanza de Israel. El antiguo pueblo de Dios no es más que el símbolo de toda esperanza humana. El antiguo pueblo de Dios no es más que entonces un símbolo de toda esperanza humana. El antiguo pueblo de Dios no es más que el símbolo de toda esperanza humana. La seducción, como nosotros encontramos aquí, y todo lo que a nosotros verdaderamente nos puede atraer, ¿verdad? Por eso es que seduce el corazón. Es justamente el ponernos en esa actitud, ¿verdad?, de escucha y sobre todo de respuesta para con Dios. Es lo que significa el Shema Israel, escucha Israel, que al final de cuentas significa obedecer, ¿verdad? Es obedecer al Señor. Entonces, cuando ha fallado la esperanza porque no coincidía con el querer de Dios, y es Dios el dueño de la historia, el hombre que ha perdido toda su esperanza, el hombre que de cierta manera ha perdido también totalmente en su persona, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Ha perdido en su persona. Porque el hombre no es más que su esperanza, decíamos. Esta se ha podido transformar en el encuentro con el Cristo. Esta se ha podido transformar y no ha existido. Todo hombre muere en el derrumbe de sus esperanzas imposibles. ¿Se dan cuenta? Muchos de estos proyectos, ¿verdad?, dentro de la soberbia, el querer edificar la torre, ahora con ladrillos, pero dejando el adamá, y así muchos otros elementos, ¿verdad?, donde nosotros prescindimos de Dios. Tenemos simplemente proyectos nuestros, entonces es muy difícil pensarlo en este sentido. Pero vamos a seguir mirando. Dice, la comunidad es en los planes de Dios la continuación de la obra salvífica prepotente en leer a Jesús de Nazaret. Entonces es la comunidad, ¿verdad?, la que se pone ahí en camino, ¿verdad?, en los planes de Dios. Comienza a mirar, es la que tiene que leer y entender este Jesús de Nazaret, conocer al hombre, conocer profundamente entonces el sentido del hombre, el sentido humanitario, podemos decir. Entonces repetimos que el hombre se ha perdido toda su esperanza, que ha sido también totalmente en su persona, se ha perdido también en su persona, en la persona de Jesús de Nazaret. Después, este se ha podido confirmar en el encuentro hombre-muerte, en el derrumbe de sus esperanzas imposibles. Y no pensemos, atención, solamente con una espiritualidad puesta en el pasado. Tampoco es esa. Como diciendo, bueno, aquí el pasado es lo que nos enseña, etc. En la esperanza de Israel, el pueblo antiguo de Dios no es más que un hombre de Israel. No pensemos solamente entonces en una mentalidad puesta en el pasado o en la esperanza de Israel. El antiguo pueblo de Dios es más que el símbolo de toda esperanza humana, le adiestra justamente para poder luchar. Uno es adiestrado, fortalecido con el esfuerzo para luchar. O sea que aquí te está mostrando un elemento fundamental de cada hombre. El elemento fundamental entonces de cada persona. Todos están anclados en el más aquí a la hora de establecer sus esperanzas.
su composición, de cierta manera, el hecho de estos grupos, ¿verdad?, que representan a todos y nos encontramos aquí, cada hombre tiene una concepción específica, es decir, dentro de la comunidad, dentro de ese Atiguazú, dentro de esta liturgia, hay una concepción con los personajes, ¿verdad?, bíblicos que encontramos aquí, que son de cierta edad, ¿verdad?, y que se van, que se encuentran con Dios. Entonces aquí nos dice que el amigo de Dios en este punto es alguien que le pueda responder totalmente al Señor. No podemos decir que somos amigos de Dios y luego entonces ni sabemos lo que quiere Dios, y menos después obedecemos o cumplimos lo que Dios nos pide. Entonces es un tema bastante delicado y bastante espinoso. Después, decíamos que todos están anclados en el más aquí, a la hora de establecer sus esperanzas. Tampoco nosotros podemos mirar la concepción del hombre que no llega más allá de su vida concepcional israelita. Sin embargo, el concepto del hombre no llega más allá de la vieja concepción israelita. Busca la satisfacción de los deseos más ocultos de este hombre, y a ellos está abocada toda clase de sociedad, ¿verdad? Toda clase de sociedad lo encontramos así, cómo se están abocando, cómo se están reuniendo. Y cada uno entonces apuntando a esta capacidad que tiene que tener, ¿verdad?, el hombre al explicar. O lo miramos de una forma positiva o lo miramos también de una forma en que tenemos que seguir creciendo. Volvemos con más Ñan de Yara Ñe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país
y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti. Lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más, tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida. Es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida. Es tu voz que me responde. Oh. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos siguiendo entonces nuestra reflexión sobre la palabra el hombre, ¿verdad? Según la teología
de Marcos, el hombre es el que tiene que ser transformado, es decir, el que tiene que ser tocado, ¿verdad? Por Dios a través de la persona de Jesús de Nazaret, que nos ofrece la salvación. Es la salvación entonces la que nos va a cambiar y la que nos va a transformar. No pensemos solamente con una mentalidad puesta en el pasado, en la esperanza de Israel. Marcos está mirando verdaderamente el aquí, el presente, incluso proyectando, ¿verdad?, hacia el futuro. El antiguo pueblo de Dios no es más que el símbolo de toda esperanza humana. Esperanza humana, símbolo de toda esperanza humana. Ese es el símbolo del antiguo pueblo de Dios. Es decir, porque a través del pueblo de Dios es que Dios seguirá obrando en el mundo. Porque recuerden Génesis capítulo 12, del 1 al 3, lo que está queriendo significar principalmente es que el hombre tiene que asumir una responsabilidad dentro de la historia y dentro de la vida. Si esto no sucede, entonces ciertamente que aquí estamos cojeando. No podemos ir adelante porque nos faltan elementos fundamentales. Y aquí entonces por eso te está diciendo, el antiguo pueblo de Dios no es más que el símbolo de Israel. El símbolo de Israel. No es más que eso, o sea, simplemente eso. El antiguo pueblo de Dios no es que le prohíbe, el antiguo pueblo de Dios no es que le prohíbe hacer algo así, ¿verdad? Sino que qué es lo que está queriendo también ofrecer y hacer, que todo vaya creciendo y todo vaya respondiendo mejor para el Señor. ¿Qué es? Y justamente esa concienciación es lo que Él está pidiendo aquí, ¿verdad? Marcos. El hombre consciente de sus acciones. El hombre consciente de que Dios se revela. El hombre consciente de que el hombre tiene que hacer el esfuerzo, ¿verdad? La lucha, empeñarse para poder salir adelante. Entonces, no pensemos solamente con una mentalidad puesta en el pasado, ¿verdad? En la esperanza de Israel. El antiguo pueblo de Dios no es más que el símbolo de toda esperanza humana. La antítesis, la salvación cristiana de todos los tiempos. Israel es el mundo nuestro de cada día, con sus instituciones, religión, justicia e individuos. Todos están anclados en el más aquí a la hora de establecer sus esperanzas. Todos están entonces llamados a hacer, a invertir, ¿verdad? A poner toda esa fuerza, ¿verdad?, que uno recibe de Dios. Justamente ¿para qué? Y para poder ser luz del mundo, iluminar, guiar, orientar, arrastrar, saber, enseñar. Entonces por eso nosotros miramos con sus instituciones religiosas, canales y todo lo necesario para evangelizar. Nosotros aquí decimos que el antiguo pueblo de Dios no es más que el símbolo de toda esperanza humana. Todo canalizado, ¿verdad?, pero dentro de una esperanza humana. La antítesis a la salvación cristiana de todos los tiempos, esperanza humana, la antítesis a la salvación cristiana fue anclada en sí misma. Es decir, nosotros la veamos, ya miña, porque mía lleva, porque anda la esencia le traía. Y entonces su concepción del hombre no llega más allá, a la vieja concepción israelita, no llega, ¿verdad?, ahí. Busca la satisfacción de los deseos más opuestos del hombre. Esto es lo que nosotros estamos encontrando, ¿verdad? O sea, esa forma opuesta al hombre, porque siempre se le pone en una forma negativa. Ahora, todos están anclados, decíamos, en el más aquí a la hora de establecer su esperanza, su oposición del hombre que no llega más allá de su concepción. Y aquí no pensemos solamente con una mentalidad puesta en el pasado, porque muchas veces estamos tentados, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que puede pasar. No pensemos solamente con una mentalidad puesta en el pasado,
en la esperanza de Israel. El antiguo pueblo de Dios lo es más que el símbolo de toda esperanza humana. El antiguo pueblo de Dios no es más que el símbolo de toda esperanza humana. La forma en que le saqué verdaderamente esto del Antiguo Testamento, cómo sacamos nosotros los elementos fundamentales para explicar, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, porque el Evangelio hay que explicarlo del Antiguo Testamento. Justamente nos dice que el antiguo pueblo de Dios es más que el símbolo de Israel durmiendo en esa espera, porque el dormir entonces es como esa espera, como ese letargo. Interesante, ¿verdad? Entonces está utilizando de un símbolo espectacular, ¿verdad? El dormirse, el esperar la gracia de Dios, el levantarse mañana a un nuevo día. Ahora, su concepción del hombre no llega más allá de la vieja concepción israelita. Bueno, qué lindo que es esto. Entonces, cuando nosotros vamos mirando, vamos entendiendo y sobre todo vamos profundizando, ¿verdad? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente le está pidiendo al hombre? Su concepción, es decir, la concepción del hombre, no llega más allá de la vieja condición israelita. Busca la satisfacción de los bienes dentro y más ocultos de este hombre. Y a ello se está modificando, ¿verdad? A ello se le está modificando y se está poniendo en esa situación en que cada vez más tienen que ir metiendo los elementos salvíficos. ¿Por qué? Porque es el elemento salvífico el que va cambiando la mentalidad también del hombre. Volvemos enseguida con más en Yara Ñe'e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país
y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estuviera
queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Nosotros nos encontramos mirando un poco lo que significa en la definición de Marcos el hombre, porque el hombre es el destinatario hacia quien se está proyectando la salvación, y al mismo tiempo es el hombre entonces que agradece, ¿verdad? Que será la actitud de generosidad ante esa propuesta tan grande y tan hermosa de Dios. Toda clase de injusticia se realiza en la sociedad. No nos referimos estrictamente a la institución de la justicia. No hay referimientos posteriores. Su institución, que se llama aún hasta ahora entonces con nombres que no pertenecen, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa esto? Quiere decir que es una corrupción aletargada, digamos, o sea, llevada de a poquito. Pero bien, es este hombre concreto de nuestro entorno el que está sintiendo. Es el hombre que está entonces en esa realidad, que está viendo y sintiendo este llamado por el resucitado. Ese llamado por el resucitado, ese encuentro personal, ¿verdad? Con Dios. El llamado con el resucitado, a través de sus auténticos seguidores, los que han puesto toda su confianza de salvación en la persona de Jesús, de los evangelios, y que deberían de identificarse con su iglesia. El hombre que está en medio de una sociedad actual israelita, la sociedad de todos los hombres, llevan acusaciones de hombres, y también entonces no solamente de hombres, ¿verdad? Sino que también de mujeres en este sentido. ¿Por qué? Porque han dado la propia vida de aquello que han entendido, de aquello que han conocido en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, a esto se les llama hombres. La pregunta retórica, ¿ha de poner en él toda su confianza? El hombre ha de poner toda su confianza. No importa el punto de partida. ¿En qué situación entonces está esa persona para comenzar a ayudarle? Empatía, sacarlo, llevarlo a una casa de recuperación, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, son situaciones concretas que suceden en nuestra vida, y cómo nosotros vamos a actuar o cómo estamos actuando. ¿Hacia dónde reflejamos nuestro servicio como Ñan de Yarañe? Entonces, por eso no importa el punto de partida, decíamos, cuáles sean sus esperanzas. Los discípulos acuden pensando que sea el Mesías triunfador y van a encontrar con que en cierto sentido lo es, pero no exactamente a la manera como ellos lo esperaban. Este pues es el problema principal, ¿verdad? Que ellos están esperando a este Mesías, pero no es exactamente lo que ellos están esperando. Ellos están esperando con este deseo o con esta espera muy humana, muy del mundo, es carne como nosotros, entra en nuestra historia, luego enseguida ya se pone aquí a enseñar, a decir, y luego Dios entonces nos irá salvando de esta manera, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Pero no es eso, ¿verdad? La fuerza principal está en la escucha. Escucha, Israel. El Señor Dios es tu único Dios. Y desde ahí entonces comienza a reelaborarse todos los demás temas. Y una vez en contacto con ella a través del leño límpido, ávido de tantas cosas, ¿verdad? Que nos van a ayudar para vivir también en una forma positiva, pero siempre mostrando la dignidad de la persona, procurando esa dignidad de la persona. El encuentro con sus esperanzas, estas esperanzas de Dios, ¿verdad?, que se nos ofrecen, y al final de cuentas hay un encuentro, hechas realidad en la comunidad eclesial que llevan su nombre de Apolo, llevan el nombre de cada uno de los dioses, ¿verdad?, en ese momento. Pero aquí el encuentro con esta esperanza de David hecha realidad. Dios pone al tapete, ¿verdad?, todas estas situaciones y cómo todo esto se puede ir mejorando también, ¿verdad? El encuentro de Dios hecha realidad en la comunidad eclesial con estas esperanzas.
hechas realidad en la comunidad eclesial por su ayuda de cada día. Sacarán al hombre del mundo que para sus esperanzas habían construido a través de montones de siglos. Es su salvación. Pero por estar dentro de la sociedad, rodeado de hombres que han elegido a Jesús como auténtica esperanza, se va entonces a dar necesariamente el choque y la guerra, o incluso entonces a los que solo pueden servir en forma automática por oponerse, ¿verdad? O sea, es la dureza de lo que dice Jesús. Y comenzamos así nosotros mirando, ¿verdad? Que el hombre se ha convertido todo al igual que Jesús, en la gran respuesta paradójica y divina a las impaciencias de los demás hombres. Tampoco un mundo ya nuevo está surgiendo de su entrega. Es toda su esperanza la que se ha hecho salvación de Dios, con el provecho personal de saberse entrado, ¿verdad?, de la misma distancia del resucitado y el proyecto comunitario de un ejemplo vecino a imitar. Esto también es importante, ¿verdad? Todo lo que significa el hecho de la práctica, el hecho de la imitación, el hecho del compromiso, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si estamos hablando de Jesús de Nazaret, que revela a Dios Padre y nos dice que Dios se ha encarnado para salvar al hombre, entonces la palabra salvación como hecho teológico importante es el que ahora, en ese momento, asume todas estas posibilidades, proyecta todo un camino. Entonces, es lo que Marcos está queriendo en su evangelio, que cada cristiano, ¿verdad?, pueda proyectar su propia vida, que cada cristiano pueda proyectar su propia forma de evangelizar, adoptar y seguir adelante. Todo un mundo ya nuevo está surgiendo de su entrega, de toda su persona, la que se ha hecho salvación de Dios, con el proverbio espiritual de saberse entrado en la misma, que significa la imitación, ¿verdad? La imitación de Jesús, la imitación de Cristo. Incluso hay todo un librito, ¿verdad?, que dice en ese sentido de Kempis, pero es interesante, ¿verdad? Todo lo que nos dice Marcos aquí, el hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Una vez que se encuentra, entonces procura imitar, procura vivir, porque ese puede ser el modelo. Como dice también aquella música, ¿verdad?, que tal vez ustedes escuchaban alguna vez, pero pongan ahí en YouTube, ¿verdad?, lo del Padre Cecinio, ¿verdad? Entonces, vivir como Jesús vivió, amar como Jesús amó, sentir como Jesús sintió, llorar como Jesús lloró, sonreír como Jesús sonreía, etcétera, etcétera. Una linda música, ¿verdad? O sea, pero como que va diciendo y va pasando elementos que tienen que servirnos a nosotros como modelo de una vida y de un empeño, ¿verdad?, de cada cristiano en este camino de la vida, del encuentro personal con Dios, que se llama salvación. Y así entonces por el día de hoy nos vamos despidiendo, queridos amigos. Les dejo la bendición del Señor, que les ayude, que les bendiga, que les proteja siempre, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.